La sala de juntas se quedó en silencio mientras Victoria Reed estaba de pie a la cabecera de la mesa. Su traje Armani era tan afilado como su mirada. El contrato del Pentágono salvaría a su empresa, pero necesitaba la aprobación unánime. Una persona permaneció en silencio. El nuevo conserje estaba de pie en la esquina, supuestamente allí para arreglar el aire acondicionado. Cuando un intruso armado irrumpió por la puerta, segundos después, la sala de juntas estalló en pánico. Antes de que Victoria pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el silencioso conserje había desarmado al atacante con precisión militar. Sus miradas se encontraron a través del caos. Las de ella, abiertas por la sorpresa. Las de él, ilegibles. Este no era un hombre de mantenimiento común. ¿Cómo termina un poderoso director ejecutivo dependiendo de un misterioso conserje con habilidades de combate? ¿Qué secretos se esconden bajo su humilde exterior y qué fuerzas han unido a Victoria Reed a estas dos almas improbables? Su curso de colisión con el destino destapará una conspiración que amenaza todo lo que han construido y todo lo que podrían llegar a ser juntos. Victoria Reed llamaba la atención cada vez que entraba en una habitación. A los 35 años, medía 1,75 metros con un cabello castaño rojizo a la altura de los hombros. Llevada en un elegante moño. Sus penetrantes ojos verdes no se perdían nada, catalogando detalles que otros pasaban por alto. Siempre impecablemente vestida con ropa de negocios de diseñador, azul marino, negro o burdeos intenso, llevaba el éxito como una armadura. Solo aquellos que miraban de cerca podían notar la pequeña cicatriz en su palma derecha, un recordatorio de su ascenso desde la pobreza que nunca intentó ocultar. Conocida como la reina de hielo de Silicon Hill en el corredor tecnológico de Denver, Victoria había construido Quantum Dynamics desde cero durante la última década. Su empresa se especializaba en sistemas de comunicaciones seguros, empleando a más de 500 personas. Criada por una madre soltera en un barrio con dificultades de Denver, Victoria ganó una beca para el MIT y se graduó como la mejor de su clase en ingeniería eléctrica. Comenzó Quantum Dynamics en su garaje a los 25 años con nada más que determinación e ideas brillantes. Recientemente divorciada de un capitalista de riesgo que intentó atribuirse el mérito de su éxito, Victoria no tenía hijos y pocos amigos cercanos. Estaba casada con su trabajo. Brillante, exigente y precisa. Victoria confiaba en los datos por encima de la intuición. Se mantuvo profundamente leal a sus empleados, pero mantuvo la distancia profesional y hablaba 5 idiomas con fluidez. Su ansiedad se manifestaba como sobrepreparación. Dormía 4 horas por noche aterrorizada por el fracaso, pero aún más aterrorizada por parecer vulnerable. A pesar de su éxito, Victoria luchó contra el síndrome del impostor, tenía pesadillas sobre volver a la pobreza y luchaba contra la soledad. Se negaba a reconocer que los problemas de confianza derivados de la traición de su exmarido y el abandono de su padre afectaban sus interacciones. Marcus Reeves se movía por el mundo como una sombra. A los 38 años, su delgado y musculoso cuerpo de 1,88 metros no podía ser disimulado por completo por su uniforme de conserje. Su cabello oscuro, cortado a la medida, mostraba un prematuramente plateado en las sienes y sus profundos ojos azules lo observaban todo sin revelar nada. Una cicatriz irregular le recorría la clavícula izquierda hasta el hombro, oculta bajo la ropa. Se movía con silenciosa eficiencia, sin desperdiciar ni movimientos ni palabras. Recientemente contratado como conserje en Quantum Dynamics, Marcus trabajaba en turnos de noche y era reservado. Vivía en un apartamento pequeño en las afueras de Denver, manteniendo una rigurosa rutina que le ayudaba a controlar su severo trastorno de estrés postraumático. Exoperador de la Delta Force, especializado en contrainteligencia y ciberguerra. Con un distinguido historial de servicio que incluía múltiples misiones clasificadas, Marcus recibió una baja honorable después de que una misión saliera catastróficamente mal en Europa del Este hace 3 años, lo que resultó en la muerte de 2 miembros del equipo. Los registros oficiales de su servicio habían sido censurados en gran medida. Marcus,
observador, metódico y paciente, hablaba rara vez, pero con precisión. Se comportaba con una dignidad silenciosa a pesar de su puesto actual, vigilando habitualmente las salidas y evaluando las amenazas. Poseía un inesperado y seco sentido del humor que rara vez afloraba. Su lealtad a los camaradas caídos lo perseguía a diario, al igual que el vacío de propósito que experimentó después de dejar el servicio militar. Una profunda desconfianza en la autoridad persistía después de ser el chivo expiatorio de la misión fallida que puso fin a su carrera. Victoria Reed se encontraba al borde del momento decisivo de su carrera. Quantum Dynamics fue uno de los 3 finalistas para un contrato del Pentágono de $1.200 millones para sistemas de comunicación seguros de próxima generación. La presentación final era en 2 semanas y todo tenía que ser perfecto. El algoritmo de cifrado cuántico patentado de su empresa, apodado llave maestra, representaba un avance que podría revolucionar el ámbito militar. Comunicaciones. La presión era casi insoportable, pero Victoria nunca antes se había rendido bajo presión. Una noche, Victoria trabajaba sola en su oficina, revisando 3 veces las diapositivas de la presentación. La electricidad del edificio se cortó repentinamente, dejándola a oscuras. Los sistemas de emergencia no se activaron. En el pesado silencio, escuchó pasos desconocidos en el pasillo. Con el corazón latiendo con fuerza, cogió un abrecartas de su escritorio, preparándose para defenderse. Se acabó de enterar cuando la puerta se abrió, revelando a Marcus con una linterna. Fallo en la red eléctrica, explicó con calma. Generadores de emergencia no responden. Estaba haciendo mantenimiento cuando ocurrió. Deberías irte. Puedo acompañarte a tu coche. Victoria lo observó con recelo. Apenas había notado al nuevo encargado de mantenimiento antes, pero algo en su mirada firme la inquietó. «Y tú eres Marcus», dijo Reeves. «Mantenimiento del edificio». Desconfiada pero sin opciones, Victoria aceptó a regañadientes su oferta. Mientras recorrían el edificio a oscuras, Marcus se movió con sorprendente confianza, guiándolos por pasillos de servicio que ella desconocía. Al doblar una esquina cerca del laboratorio de investigación y desarrollo, se encontraron con 2 intrusos enmascarados que intentaban forzar la puerta de seguridad con equipo electrónico. Antes de que Victoria pudiera reaccionar, Marcus la jaló hacia una alcoba, haciéndole señas para que guardara silencio. Todo su comportamiento había cambiado. Alerta, enfoque, peligro. Cuando un intruso se dirigió hacia ellos, Marcus salió y lo neutralizó con movimientos precisos de nivel militar, mientras que el segundo intruso escapó por una escalera. Brecha de seguridad. Victoria observó, conmocionado cuando Marcus accedió a los sistemas de respaldo del edificio a través de un panel de mantenimiento, restaurando la energía limitada y cerrando las instalaciones. «¿Quién eres realmente?», preguntó Victoria cuando se quedaron solos. Su voz se mantuvo firme a pesar de su corazón acelerado. «Alguien que sabe que esto no fue una coincidencia», respondió Marcus, revisando al intruso inconsciente para identificarlo y no encontrando ninguno. Su objetivo específico era su edificio. La policía llegó 15 minutos después. Las grabaciones de seguridad habían sido borradas y el intruso capturado no tenía identificación. La única evidencia del intento de allanamiento fue un sofisticado inhibidor de señal que quedó atrás. El detective sugirió contratar seguridad adicional hasta la presentación del Pentágono. Observando el equipo dañado con preocupación, Victoria tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. «Quiero que este hombre sea mi equipo de seguridad personal», dijo, señalando a Marcus. «Con efecto inmediato». Más tarde, en su oficina, con la energía restaurada temporalmente, Victoria lo confrontó. «No, un conserje se mueve así. ¿Quién eres realmente y por qué estás en mi edificio?». Marcus solo reveló que creía que alguien dentro de Quantum Dynamics estaba filtrando tecnología a intereses extranjeros. Victoria estaba indignada por la acusación, pero no podía ignorar el intento de allanamiento. Llegaron a un acuerdo difícil.
Él la protegería y ayudaría a identificar la brecha de seguridad. Ella les daría acceso para investigar posibles filtraciones. Ninguno de los dos confiaba plenamente en el otro, pero las circunstancias los obligaron a colaborar. «Te quedarás en mi casa de huéspedes», insistió Victoria al irse. «Quiero que estés donde pueda vigilarte». Mientras conducían hacia su propiedad en la montaña a las afueras de Denver, Victoria no notó el sedán negro que la seguía a distancia. Tampoco reconoció al conductor. Su director financiero de confianza, Richard Keller, que vivía cerca, creó una tensión inmediata. La casa modernista de cristal y acero de Victoria, en las laderas, reflejaba su estética precisa y controlada. El minimalismo militar y la hipervigilancia de Marcus chocaban con su estilo de vida ejecutivo. Se despertó a las 5 de la mañana y descubrió que Marcus ya había revisado toda la propiedad en busca de dispositivos de vigilancia, había reorganizado sus muebles para una mejor posición defensiva y había preparado un desayuno rico en proteínas. «Moviste mis muebles», comentó con frialdad, mirando el sofá reubicado que ahora daba a la entrada. «Ahora puedes ver todos los puntos de entrada», respondió Marcus deslizando un detallado informe de seguridad por la isla de la cocina. «Tu casa tiene 14 puntos de acceso vulnerables. Tu oficina tiene 7. Tu rutina diaria es peligrosamente predecible». Victoria examinó el documento, desconcertada por su lista práctica de formas en que podían atacarla. «¿Se supone que esto me hace sentir más segura? No, se supone que, para hacerte consciente». Su expresión permaneció neutral. «La conciencia te mantiene vivo». En la oficina, Victoria presentó a Marcus como un consultor de seguridad contratado para el proyecto del Pentágono. Su equipo ejecutivo intercambió miradas escépticas, particularmente Richard Keller, su director financiero y amigo más antiguo de la empresa. Richard apartó a Victoria después de la reunión. La preocupación era evidente en su expresión. «Vicky, ¿quién es este tipo realmente? Sus credenciales son escasas y él apareció justo cuando necesitábamos máxima seguridad. ¿No te parece conveniente?» Victoria desestimó sus preocupaciones mientras las compartía en privado. La policía recomendó seguridad adicional después del allanamiento. Sus antecedentes fueron verificados. Marcus siguió a Victoria durante su día observando sus interacciones con su equipo. Notó el aparente resentimiento de Richard, el nerviosismo del director técnico sobre ciertos temas y el claro respeto que Victoria imponía a pesar de su actitud distante. Estaba particularmente interesado en los patrones de acceso al laboratorio y de donde se almacenaba el algoritmo de la llave maestra. Durante una tensa reunión ejecutiva sobre los protocolos de seguridad para la presentación del Pentágono, Richard cuestionó la necesidad de medidas extremas. «Este nivel de la paranoia nos hará parecer inestables ante el comité militar». Marcus rompió su silencio con una evaluación fría y precisa. Sus competidores podrían extraer todo su algoritmo mediante emisiones electromagnéticas de su equipo de laboratorio. Podrían clonar tarjetas de acceso solo por proximidad. Podrían sobornar al personal de limpieza por $500 para instalar dispositivos en su sistema de climatización. La sala quedó en silencio ante su detallado conocimiento de las tácticas de espionaje corporativo. Esa noche, Victoria accedió al archivo personal de Marcus y encontró que la mayor parte de su historial militar estaba censurado. Al confrontarlo en su casa, exigió más verdad. ¿Qué ocultan estos apagones en su archivo? Marcus solo reveló que su misión final consistía en rastrear tecnología militar vendida a organizaciones terroristas. Cuando lo presionaron sobre por qué trabajaba como conserje en su empresa, él evadió el tema. «Necesitabas mayor seguridad. Yo necesitaba un puesto que no llamara la atención». Su discusión fue interrumpida por una llamada de la madre de Victoria, quien estaba en el hospital tras una pequeña caída. A pesar de las protestas de Victoria, Marcus insistió en llevarla allí para analizar las posibles amenazas a la seguridad, incluso en ese momento tan personal. En el hospital, Victoria se sorprendió cuando Marcus le dio privacidad con su madre,
pero notó que se posicionó para observar todas las entradas a la habitación. «Trabajaste tan duro de niña», recordó su madre mientras tomaba la mano de Victoria. 3 trabajos a los 16 solo para ayudar con las facturas. Tan testaruda que nunca aceptabas limosnas. Marcus, de pie justo afuera de la puerta, escuchaba sin hacer comentarios, pero un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Al regresar tarde a casa, encontraron el sistema de alarma de Victoria desactivado y evidencia de que alguien había estado dentro. Nada parecía robado, pero Marcus descubrió un sofisticado dispositivo de escucha en su oficina. En lugar de quitárselo, lo dejó en su lugar después de mostrarle a Victoria susurrando que era mejor dar información falsa que alertar al oyente. Los habían descubierto. Esa noche, sin poder dormir sabiendo que su casa había sido invadida, Victoria encontró a Marcus sentado en su patio a oscuras limpiando una pistola. Trajo 2 vasos de whisky y ofreció uno sin decir palabra. Se sentaron en silencio mirando las luces de Denver. «¿De verdad por qué estás aquí?», preguntó finalmente. Marcus respondió crípticamente, «Porque la última vez llegué demasiado tarde». A la mañana siguiente, Victoria recibió una fotografía anónima que la mostraba entrando a su casa con Marcus junto con un mensaje. El Pentágono no aprobaría los antecedentes de su nuevo guardaespaldas. «Retírese del contrato. Carrera o estos van a su junta y al comité militar». Victoria ocultó la amenaza a Marcus. Su confianza aún no se había consolidado. La presión se intensificó a medida que se acercaba la presentación en el Pentágono. Victoria se dedicó a los preparativos manteniendo la apariencia de normalidad. Marcus continuó su investigación, obteniendo acceso a los archivos de personal y registros de seguridad a través de sus credenciales de mantenimiento. La partida de ajedrez silenciosa dentro de la dinámica cuántica se volvía cada día más compleja. Gala benéfica. Victoria celebró una gala benéfica en el Museo de Arte de Denver, un evento crucial para establecer contactos con oficiales militares que influirían en la decisión del contrato. Marcus asistió como parte de su equipo de seguridad. Incómodo pero profesional con un traje. Victoria quedó impactada por su transformación. Con la vestimenta adecuada, su porte militar e inteligencia eran inconfundibles. «Se limpia sorprendentemente bien», murmuró ella mientras entraban en el gran salón. «No se acostumbre», respondió. Sus ojos ya estaban escaneando la habitación en busca de amenazas. Durante el evento, Victoria fue abordada por el general Lawrence Sayes, el principal responsable de la toma de decisiones para el contrato del Pentágono. Su conversación sobre aplicaciones de cifrado cuántico se interrumpió cuando Marcus interceptó con suavidad a un camarero que se dirigía demasiado directamente hacia ellos. «Champán, señor», ofreció el camarero. Pero Marcus ya había visto la cámara oculta en la bandeja. «No de usted», respondió Marcus amablemente, agarrando la muñeca del hombre con una fuerza sutil. Discretamente le mostró a Victoria el dispositivo de vigilancia mientras la seguridad escoltaba al falso camarero. Más tarde esa noche, Victoria escuchó a Richard hablando ruso por teléfono en un rincón apartado del museo. Su director financiero había afirmado que solo hablaba inglés y francés. Cuando ella le mencionó esto a Marcus, su expresión se ensombreció. Él reveló que la tecnología de su misión fallida se había rastreado hasta intermediarios rusos. «Las coincidencias se acumulan rápidamente en este negocio», señaló con gravedad. Al regresar a su oficina después de la gala, Victoria la encontró saqueada. El objetivo específico se hizo evidente. Faltaban los resultados de las pruebas que mostraban las capacidades del algoritmo de la llave maestra. Más inquietante aún, el robo requería códigos de acceso ejecutivos. El círculo de los sospechosos se redujeron a su equipo de mayor confianza. Marcus insistió en que no podían confiar en la policía ni siquiera en la seguridad interna de Victoria. Revisaron juntos las grabaciones de seguridad en la oficina de su casa, y Marcus le enseñó a Victoria a detectar señales de capacitación profesional. El ladrón se movió. Las imágenes revelaron que alguien usaba la tarjeta de acceso de Richard,
pero llevaba guantes y mantenía la cara oculta de las cámaras. No es una prueba. Marcus advirtió que las tarjetas de acceso se pueden clonar. Victoria se negó a creer que Richard estuviera involucrado. Fue mi primer inversor cuando nadie más se arriesgaría con una joven ingeniera. Creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Esa noche, Victoria descubrió a Marcus accediendo a su computadora personal. Su confrontación se intensificó hasta que Marcus le mostró lo que encontró. Alguien había estado monitoreando remotamente su correo electrónico y sus comunicaciones telefónicas durante meses. Más inquietante aún, la intrusión se originó en los propios servidores de su empresa. A la mañana siguiente, Richard no se presentó a trabajar. Su apartamento estaba vacío con evidencia de una salida apresurada. Victoria se sintió traicionada, pero aún no confiaba plenamente en Marcus. Ella deliberadamente le dio información parcial sobre una copia de seguridad del algoritmo de la llave maestra guardado en un lugar seguro. Marcus fingió creerle mientras reconocía la trampa. Siguió a Victoria a un banco privado donde ella accedió a una caja de seguridad. Después de que ella se fue, se acercó al gerente del banco con documentos de autorización falsificados. El gerente reveló a Victoria las claves de cifrado de hardware recopiladas en la caja. Cuando Victoria regresó a casa, encontró a Marcus esperando con la evidencia de su engaño expuesta. En lugar de enojo, mostró respeto por su cautela. Finalmente reveló más verdades. Había estado trabajando con una unidad encubierta de inteligencia militar investigando fugas de tecnología. Múltiples contratistas de defensa se habían visto comprometidos y personal clave fue reemplazado. Quantum Dynamics fue el último objetivo debido al potencial revolucionario del algoritmo de la llave maestra. Victoria se dio cuenta de la magnitud a la que se enfrentaban. No solo espionaje corporativo, sino un ataque coordinado a la seguridad nacional. Mientras comparaban notas, el teléfono de Marcus sonó con una alerta automática. Él reveló más verdades. Alguien estaba accediendo al laboratorio de I y usando las credenciales de Richard, que Marcus había marcado en el sistema. Corrieron a la empresa usando entradas traseras para evitar ser detectados. A través de cámaras de seguridad, observaron a alguien descargando sistemáticamente datos de los servidores seguros. Cuando intentaron bloquear el sistema de forma remota, el intruso recibió una alerta en su teléfono al mirar hacia la cámara. Victoria se quedó sin aliento al reconocerlo. No era Richard, sino su director técnico de confianza, Alex Mercer. Victoria Marcus confrontó a Alex en el laboratorio. Al darse cuenta de que lo habían atrapado, Alex reveló que había sido reclutado por una red de inteligencia extranjera que atacaba la tecnología de defensa estadounidense. Richard había descubierto sus actividades y probablemente había sido eliminado. Alex ya había transmitido el algoritmo de la llave maestra a sus controladores. «No entiendes lo que has creado», le dijo Alex a Victoria con voz temblorosa. «No es solo un sistema descifrado. Es la clave para romper todos los sistemas seguros del mundo. Pensabas que te dejarían controlar ese poder». Mientras los guardias de seguridad respondían a la alarma, Alex provocó una explosión en el laboratorio. En el caos, Marcus protegió a Victoria con su cuerpo, sufriendo una grave herida de metralla en el hombro, exactamente en el lugar donde yacía su cicatriz. Alex se escapó en la confusión. La lesión de Marcus requería atención inmediata. Victoria lo llevó a su casa en lugar de a un hospital donde le harían preguntas. Mientras lo ayudaba a quitarse la camisa para tratar la herida, vio sus extensas cicatrices, incluyendo una distintiva que coincidía con su lesión reciente. Un recuerdo despertó. Un joven cadete que una vez mostró amabilidad a un adolescente desesperado. «Quieto», le ordenó mientras limpiaba la herida con manos firmes. «Esta no es la primera vez que coso a alguien. Cuando no puedes pagar médicos, aprendes cosas». Marcus la observó trabajar. Su estoicismo habitual se quebró por el dolor. «¿Dónde aprendiste medicina de campo?» «Mi vecindario no era precisamente seguro. Tampoco el MIT estaba becado». Hizo una pausa,
una pregunta que se formaba hace 20 años. ¿Asististe a la Academia Militar en Colorado Springs? Marcus la miró conmocionado. El recuerdo regresaba. ¿Cómo supiste que un cadete le dio su abrigo a una chica que vendía periódicos en la nieve? Compró todos sus periódicos y también le dio el dinero de su almuerzo. La voz de Victoria se suavizó. Eras tú, ¿verdad? Él asintió lentamente. Nunca relacioné a esa chica decidida contigo. Victoria reveló que su simple bondad le dio esperanza durante su momento más oscuro, inspirando su perseverancia. Este recuerdo compartido cambió profundamente su dinámica. Mientras Victoria cosía su herida de alerta de seguridad, Marcus finalmente le contó toda la verdad sobre su misión. Hace 3 años, su equipo rastreó tecnología militar robada hasta un complejo en Europa del Este. La operación salió catastróficamente mal. Eran esperados. Cayó en una emboscada que mató a 2 de sus compañeros de equipo. Marcus fue culpado por el fallo de inteligencia y obligado a jubilarse anticipadamente. Incapaz de soltarlo, continuó investigando en privado, finalmente rastreando la filtración de inteligencia a varios de contratistas de defensa, incluyendo Quantum Dynamics. Aceptó el puesto de conserje para investigar sin dar la alarma. Lo que nunca esperó fue encontrarse protegiendo al director ejecutivo al que había venido a investigar. Victoria, al procesar esta revelación, compartió sus propios secretos. El algoritmo de la clave maestra no era simplemente un sistema de cifrado. Potencialmente, podría romper cualquier cifrado existente casi instantáneamente. En las manos equivocadas, podría comprometer los sistemas financieros globales, los códigos de lanzamiento nuclear y la infraestructura crítica. El contrato del Pentágono era en parte una forma de garantizar que la tecnología estuviera controlada. Su recién descubierta confianza se vio interrumpida por una alerta del sistema de seguridad que Marcus había instalado. Alguien estaba en la propiedad. Marcus, a pesar de su lesión, se mudó con Victoria a una habitación del pánico que había descubierto y mejorado durante sus primeros días en su casa. A través de monitores de seguridad, observaron cómo un equipo táctico inspeccionaba la casa con precisión militar. Se reveló que el líder del equipo era el general Hayes del Pentágono. Un comité de traición. Victoria quedó atónita por esta traición. Marcus reconoció los patrones tácticos. Eran agentes estadounidenses, pero no trabajaban a través de canales oficiales. Se enfrentaban a una operación encubierta dentro de su propio gobierno. Usando los antecedentes militares de Marcus y el profundo conocimiento de Victoria sobre la arquitectura de su casa, escaparon a través de un túnel de mantenimiento que Marcus había identificado en su evaluación de seguridad. Huyeron a las montañas detrás de su propiedad cuando su casa explotó tras ellos. Un claro intento de eliminarlos a ellos y a cualquier evidencia. En una cabaña remota que Marcus había preparado como casa segura, se reagruparon. Victoria se dio cuenta de la magnitud de la conspiración. Alguien dentro de la inteligencia militar estaba orquestando el robo de tecnología de defensa para venderla a potencias extranjeras, utilizando a contratistas como Alex como chivos expiatorios. El algoritmo de la llave maestra sería la joya de la corona, con un valor de miles de millones en el mercado negro y devastador para la seguridad nacional. Marcus reveló su secreto final. No estaba investigando al azar. Había identificado la compañía de Victoria como el próximo objetivo probable basándose en un patrón. Originalmente sospechaba que ella podría ser cómplice, dado lo perfectamente que la llave maestra satisfacía las necesidades de quienes robaban tecnología. Ahora estaba seguro de que había sido un peón involuntario en un juego más grande. Victoria procesaba que el trabajo de su vida había sido manipulado desde el principio. Una crisis existencial se enfrentó a un momento de crisis existencial. Todo lo que ella construyó podría haber sido parte del diseño de alguien más. Marcus, reconociendo su angustia, compartió la sabiduría de sus días en el ejército. La misión cambia. El objetivo se transforma. Lo que importa es cómo te adaptas. Al amanecer sobre las montañas, formaron una nueva sociedad.
Ya no eran el director ejecutivo ni el conserje. No eran exactamente fugitivos, sino dos personas en una posición única para descubrir una conspiración que llegaba a las más altas esferas del poder. Durante 3 días, Victoria y Marcus permanecieron en la cabaña remota, planeando estrategias mientras monitoreaban las noticias sobre la trágica explosión de gas en la casa de Victoria y el accidente industrial en Quantum Dynamics. Ambos fueron dados por muertos, lo que les dio una ventaja temporal. Vivir en espacios reducidos bajo un estrés extremo aceleró su conexión. Victoria luchó con la pérdida de su identidad, la reputación de su empresa y el trabajo de su vida, potencialmente destruidos. Marcus comprendió esta pérdida en particular, ya que había experimentado algo similar cuando se vio obligado a dejar el ejército. «Tu empresa no eres tú», le dijo una noche mientras estaban sentados frente a la chimenea. «Pueden quitarte todo lo que construiste, pero no pueden quitarte lo que lo construyó. Tu mente, tu determinación». Un punto de inflexión. Una noche, durante una severa tormenta eléctrica en la montaña que desencadenó el trastorno de estrés postraumático, TEPT, de Marcus, Victoria lo encontró hiperventilando en el porche de la cabaña. Basándose en técnicas de gestión de crisis que aprendió en los negocios, le explicó ejercicios de puesta a tierra. Este cambio de roles, su protección, marcó un punto de inflexión en su relación. A la mañana siguiente, Marcus le enseñó a Victoria habilidades tácticas básicas, como manejar un arma, evadir la vigilancia y establecer comunicaciones seguras. Demostró aprender rápido, adaptando la mente de sus ingenieros a estos nuevos parámetros. A su vez, ayudó a Marcus a piratear bases de datos seguras utilizando técnicas que desarrolló para realizar pruebas de penetración en sus propios sistemas. Mediante una cuidadosa investigación digital, identificaron un patrón de tecnología de defensa que aparecía en sistemas militares extranjeros poco después de su desarrollo por parte de contratistas estadounidenses. El hilo conductor fueron los miembros del Comité de Supervisión del Pentágono, en particular el general Hayes, que evaluó cada tecnología comprometida antes de que Bannon pudiera limpiarlo todo. El hombre que llevó a su ejército a la victoria se dio cuenta de que necesitaban acceso a sus servidores de respaldo, que se mantenían en una instalación separada en las afueras de Denver, como parte de su protocolo de recuperación ante desastres. Los servidores contenían evidencia de quien accedió al algoritmo de la llave maestra y cuando potencialmente probarla la conspiración llegó hasta el propio Pentágono. Marcus se resistía a regresar a la ciudad, sabiendo que se adentrarían en peligro. Un momento de vulnerabilidad. Victoria lo desafió. «¿Estabas dispuesto a morir por tu país en combate? ¿Es esto diferente?». Su pregunta le llegó al alma. Había estado escondido a plena vista, buscando redención, pero evitando el verdadero riesgo desde que su misión fracasó. Antes de salir de la cabaña, compartieron un momento de vulnerabilidad. Victoria admitió que su afán de éxito se vio impulsado por la vergüenza de la pobreza y el abandono de su padre. Marcus reveló que su rígida disciplina militar enmascaraba el miedo a su propia capacidad para la violencia. Provenía de una familia con un historial de abuso que se había asegurado de no perpetuar. Mientras se preparaban para partir, Victoria cortó y tiñó impulsivamente su distintivo cabello castaño rojizo, que emergió con un estilo rubio platino corto que transformó su apariencia. Marcus, al observar su reinvención sistemática, reconoció la misma determinación que vio en la periodista adolescente 2 décadas antes. Regresaron a Denver usando identidades que Marcus preparó como contingencias, haciéndose pasar por un consultor de TI y su asistente. Establecieron vigilancia en las instalaciones del servidor de respaldo, identificando patrones de seguridad y cambios de turno. Durante su vigilancia, Victoria vio a Richard, su supuesto director financiero desaparecido, entrando en las instalaciones con sus credenciales, aún en mal estado. Sorprendida de que estuviera vivo, Victoria quiso acercarse a él. Marcus le pidió precaución de inmediato, sugiriendo que Richard podría estar trabajando con quienes intentaron matarlos. Victoria creó una distracción en la entrada principal de las instalaciones.
Mientras Marcus interceptaba a Richard en el estacionamiento, su enfrentamiento reveló la verdad. Richard descubrió las actividades de espionaje de Alex y fingió su desaparición tras recibir amenazas de muerte contra su familia. Había estado reuniendo pruebas. Richard, por su parte, se sorprendió al encontrar a Victoria con vida. Reveló que Quantum Dynamics había sido puesta bajo control gubernamental debido a preocupaciones de seguridad nacional, con el general Hayes al frente de la toma de control. La versión oficial afirmaba que Victoria malversó tecnología y murió al intentar huir del país. Los tres idearon un plan para acceder a los servidores de respaldo con Richard proporcionando las credenciales de entrada. Mientras se preparaban para mudarse, Victoria, impulsivamente, tomó la mano de Marcus. Él la miró sorprendido y ella simplemente dijo: «Pase lo que pase, me alegro de que fueras tú quien me encontró en la oscuridad esa noche». Marcus, normalmente estoico, respondió con una emoción inesperada. «Creo que tal vez nos encontramos 2 veces». Usando el acceso de Richard. El momento fue breve pero electrizante. Un reconocimiento de sentimientos que se desarrollaban a pesar, o quizás debido a, las circunstancias extraordinarias que los unían. Usando el acceso de Richard, entraron en las instalaciones del servidor fuera del horario de atención. Victoria trabajó rápidamente para extraer los registros de acceso mientras Marcus mantenía la seguridad y Richard vigilaba. Los registros confirmaron sus sospechas. El general Hayes accedió personalmente al algoritmo de la llave maestra varias veces utilizando protocolos de anulación de emergencia que no activaban la alerta normal. Más condenatorio aún, descubrieron comunicaciones entre Hayes y agentes extranjeros que negociaban la venta del algoritmo por sumas astronómicas. La conspiración era más grande de lo que imaginaban. Hayes lideraba una red de funcionarios y contratistas que vendían tecnología militar estadounidense a múltiples potencias extranjeras, enfrentándolas entre sí para obtener el máximo beneficio. Mientras Victoria descargaba la evidencia, se activaron los sistemas de alarma. Las imágenes de seguridad mostraban a Hayes y un equipo táctico entrando en el edificio. Se esperaba que las credenciales de Richard estuvieran siendo monitoreadas. Marcus se dio cuenta de que habían caído en una trampa. Richard se ofreció como voluntario para crear una distracción que permitiera a Marcus y Victoria escapar con la evidencia. Antes de separarse, Richard le dio a Victoria una pequeña memoria USB, explicando que contenía registros financieros que demostraban que Hayes había recibido millones a través de cuentas en el extranjero. Mientras estallaban disparos en otra parte del edificio, Marcus condujo a Victoria por pasillos de mantenimiento hacia una posible ruta de escape. Alex los interrumpió. La pelea fue brutal. El exdirector técnico de Mercer Victoria ahora claramente trabajaba directamente con Hayes. Alex estaba armado y reveló que Hayes lo envió específicamente para eliminar a Victoria, la única persona que entendía completamente el algoritmo de la llave maestra y podía demostrar que era robada. Marcus se enfrentó a Alex en un combate cuerpo a cuerpo mientras Victoria intentaba encontrar otra ruta de escape. La pelea fue brutal. Con la juventud y la desesperación de Alex contra la experiencia de Marcus en el entrenamiento, Alex tomó la delantera usando la vieja herida del hombro de Marcus contra él. Victoria regresó para ayudar y usó sus recién aprendidas habilidades tácticas para desarmar a Alex. Cuando Alex se abalanzó sobre ella, Marcus se vio obligado a tomar una terrible decisión. Disparó a Alex para salvar a Victoria, matando al hombre que alguna vez fue su colega de confianza. El momento cristalizó algo para ambos. Les mostraron hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para protegerse mutuamente. Sin embargo, no hubo tiempo para procesar esto, ya que Hayes y su equipo, el equipo se acercaba. Huyeron al tejado del edificio, donde Marcus había identificado una posible pista de aterrizaje para helicópteros durante su vigilancia. Aparentemente atrapada, Victoria sacó un pequeño dispositivo que tomó en secreto del laboratorio de prototipos de su empresa antes de su escape. Un disruptor de señal basado en el algoritmo de la llave maestra.
Su activación provocó que todas las comunicaciones electrónicas del edificio fallaran simultáneamente, incluyendo las comunicaciones por radio del equipo de Hayes y las cerraduras electrónicas de las puertas. En la confusión, escaparon, pero no antes de que el propio Hayes los confrontara en el tejado. Hayes reveló su motivación: décadas de servicio a un país que descartaba a soldados como Marcus, mientras que civiles como Victoria amasaban fortunas con contratos militares. Su amargura coincidía con la desilusión que sintió Marcus tras su baja, creando un espejo incómodo. Cuando Hayes le ofreció a Marcus un lugar en su operación: no somos tan diferentes, tú y yo. Marcus debe enfrentarse a sus propios demonios. Hayes reveló sus motivaciones. Por un momento, Victoria temió que él considerara reconocer el dolor que ambos hombres comparten. En cambio, Marcus reafirmó sus valores fundamentales. La diferencia es que yo nunca olvidé a quien estaba protegiendo y por qué. La confrontación se intensificó hasta que Hayes apuntó con su arma a Victoria. Marcus se movió sin dudarlo y recibió una bala que iba dirigida a ella. En el caos que siguió, Victoria usó el arma de Marcus para herir a Hayes mientras un helicóptero policial se acercaba atraído por las alarmas automáticas de la instalación. Hayes, al darse cuenta de que estaba acorralado, intentó destruir la evidencia disparando a la computadora portátil de Victoria que contenía los archivos descargados. Richard apareció con las fuerzas de seguridad del edificio tras haber escapado de la distracción que él creó. Hayes fue detenido, pero Marcus resultó gravemente herido. Cuando los médicos llegaron, Victoria presionó la memoria USB. Victoria se negó a separarse de su lado, identificándose públicamente a pesar del peligro de revelar que estaba viva. Mientras subían a Marcus a una ambulancia, Victoria presionó la memoria USB con los registros financieros de Hayes en la mano de un agente del FBI que había llegado al lugar para asegurarse de que la conspiración sería expuesta incluso si ella y Marcus no sobrevivían a la noche 3 meses después. Victoria testificó ante un comité de inteligencia del Senado a puerta cerrada. La conspiración había sido parcialmente expuesta, con Hayes y varios funcionarios del Pentágono acusados. Sin embargo, muchos detalles permanecieron clasificados y algunos conspiradores seguían prófugos o protegidos por conexiones políticas. Victoria había sido absuelta de cualquier irregularidad, pero se enfrentaba a la abrumadora tarea de reconstruir su empresa y su reputación. El algoritmo de la llave maestra había sido colocado bajo la más alta protección de seguridad nacional, con Victoria conservando los derechos primarios de desarrollo bajo estricta supervisión. Después de su testimonio, Victoria visitó un centro de rehabilitación militar en las afueras de Seattle. Marcus se estaba recuperando de sus lesiones y se esperaba que se recuperara físicamente por completo, aunque las heridas psicológicas eran más profundas. Su relación había evolucionado durante su recuperación, con Victoria visitándolo regularmente entre la reconstrucción de su empresa. Las heridas psicológicas eran más profundas. En su sala de fisioterapia con vistas a Puget Sound, hablaron sobre su futuro. A Marcus le habían ofrecido la reincorporación con honores y un ascenso en reconocimiento por exponer la conspiración. Victoria había recibido ofertas de adquisición de grandes contratistas de defensa que buscaban sacar provecho de su repentina perfil más alto. Ambas opciones representaban el regreso a sus vidas anteriores, caminos de ambición y deber que los definían antes de conocerse. Sin embargo, ambos reconocían ahora que estos caminos estaban incompletos. Victoria reveló que estaba empezando de cero, establecer una empresa más pequeña y centrada en la tecnología defensiva en lugar de la ofensiva, con énfasis en la protección de la infraestructura civil. Quería la ayuda de Marcus no solo por seguridad, sino también por su perspectiva ética sobre cómo se debía implementar la tecnología. Marcus admitió que regresar al servicio militar se sentía como dar un paso atrás. Su sentido del deber permanecía, pero su comprensión de cómo cumplirlo había evolucionado. Trabajar con Victoria le ofrecía un propósito diferente: construir algo en lugar de estar preparado para destruir. Richard, ahora director ejecutivo en funciones de Quantum Dynamics, durante su reorganización,
había dispuesto que Victoria conservara patentes clave que financiarían su nueva empresa. Él sirvió como puente entre sus logros pasados y sus aspiraciones futuras. La escena final tuvo lugar en una pequeña casa que Victoria había comprado en las montañas a las afueras de Seattle. No se parecía en nada a su antigua casa modernista. La escena final tuvo lugar en un escaparate. Era modesta, práctica y defendible, como Marcus señaló con aprobación. Estaban de pie en la terraza viendo la puesta de sol sobre las montañas olímpicas. Victoria observó que ambos habían perdido y se encontraron a sí mismos a través de su terrible experiencia. Marcus estaba más en paz de lo que lo había visto. Señaló que sus entrenadores militares le enseñaron que quien eres emerge cuando todo lo demás es despojado. Victoria tomó su mano. La cicatriz en su palma era visible, una coincidencia con la que él recibió. Beth protegiéndola. ¿Y quiénes somos ahora?, preguntó. Marcus, mirando sus manos unidas, respondió con simple certeza: socios supervivientes. ¿Y quiénes somos ahora? Tras un momento de vacilación, añadió en voz baja: quizás más, si quieres. La decepción dejó a Owen y J. Victoria no respondió de inmediato, sino que señaló un periódico que trajo a casa. El titular anunciaba investigaciones en curso sobre irregularidades en contratos de defensa más allá del círculo inmediato de Halle. Todavía hay trabajo por hacer, dijo. Personas que deben rendir cuentas. Marcus entendió que ella no solo ofrecía una conexión personal, sino una misión compartida. Combinando su perspicacia comercial y su experiencia táctica para seguir exponiendo la corrupción mientras construíamos algo valioso. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. Victoria sonrió con la mirada decidida de la chica de periódicos, ahora visible en la poderosa mujer en la que se había convertido. Ya lo hicimos hace 20 años con un abrigo y algo de cambio. Al ponerse el sol, se volvieron hacia la casa. No era exactamente una sede, ni un hogar, pero tenía potencial para convertirse en ambas. La puerta se cerró tras ellos, dejando abierta la posibilidad de justicia y redención en lo que viniera.